todavía, ¿no? Porque si sabe uno que su padre, su madre, sus hermanos han tenido una enfermedad, ejemplo, una poliposis familiar con una alta incidencia de producir cánceres de colon en esa familia, hay que empezar a vigilarlos mucho antes de los 50 años, porque los riesgos de desarrollar el tumor son más grandes. Doctor, ¿las heces con sangre pueden indicar alguna lesión o trastorno del tubo digestivo? Pues sí, realmente es uno de los signos, que no síntomas, ¿no? Porque es más un signo visible, a veces invisible, como hablaremos seguramente luego, pero es un signo de que puede haber un trastorno en el tracto digestivo. No siempre un trastorno grave, de hecho la mayor parte de las veces que uno emite sangre por el tracto digestivo no es un trastorno grave, pero sí puede ser un modo de seleccionar a aquellos pacientes que deben de ser mirados a fondo, porque siempre representa un dato importante, es decir, y puede ser a veces el preludio o el síntoma o el signo de una enfermedad de mayor calado, ¿no? Entonces, siempre que hay sangre en el tracto digestivo, bien sea en forma visible por el paciente o por alguien que lo cuida o por el propio médico cuando lo ve, o invisible, es decir, cuando el médico analiza las heces y detecta sangre, podría de alguna manera ser un signo importante de cara a la salud de ese paciente, y entonces eso obliga a hacer un estudio apropiado. La sangre en las heces debe de ser siempre valorada. Una persona que detecta ya esa parte que es invisible, que no se puede detectar nada más que a través del análisis que ustedes hacen a través del laboratorio, pero una vez que una persona vea que hay un sangrado, siempre es bueno valorarlo, ¿no, Sí, doctor? yo pienso, desde mi punto de vista, cuando una persona tiene un sangrado rectal, o sea, emite sangre a través del recto, de una u otra forma, sangre roja, sangre oscura, coágulos, gotas, sangre de alguna manera que le parece que es reciente o antigua, siempre que una persona tiene un sangrado del tracto gastrointestinal, debe consultar un médico. Esto es así. ¿Por qué? La mayor parte de las veces puede no tener mucha relevancia. La mayor parte serán patologías banales, unas simples hemorroides, o una fisura, o nada, o alguna lesión mínima en relación con una enfermedad más leve. Pero habrá momentos donde eso esté expresando una enfermedad más importante. Entonces será el médico el que sea capaz de detectar ante los síntomas de ese paciente el peligro que pueda tener, por la frecuencia de la rectorragia o de la emisión de sangre, por los antecedentes o la exploración o el tacto rectal o lo que sea, y entonces ese médico será el que decida cómo se debe de estudiar a ese enfermo y qué pruebas tienen que hacerse. Pero siempre una persona debe constatar. Yo creo que es una mala práctica que una persona vaya al baño y vea sangre en las deposiciones y diga, esto no es nada, esto es muy poco, ya me pasó otra vez. Siempre debe de consultarlo. Y no digamos a partir de las edades que hablábamos antes, ¿no? A partir de los 50 años, pero incluso antes también. Eso que siempre se dice, heces negras, motivo de que hay una pérdida de sangre. En sí, las heces negras siempre son también... No, vamos a ver, las heces negras, lo que llaman las heces negras, el término médico que se ha popularizado y que por lo que los médicos conocemos, son melenas, ¿no? Llamamos melenas a unas deposiciones con sangre digerida, sangre generalmente que viene de tramos altos, del estómago, del intestino delgado proximal. Y esa sangre, al pasar, como hablábamos antes, por la tubería del tracto digestivo, se digiere por acción de los ácidos, de los jugos gástricos, se oxida y en vez de roja se vuelve negruzca. Bueno, eso cuando cae con las heces también las emblandece y huele mal, huele a sangre, ¿no? Eso es lo que se llama melena. Pero hay otras causas de tener las heces negras, alguna tan sencilla y tan irrelevante como tomar, por ejemplo, calamares en su tinta o estar a tratamiento con hierro por una anemia, que hay muchísima gente que toma pastillas de hierro, o muchos otros motivos que pueden no representar una pérdida de sangre. Es decir, que una cosa son las melenas y otra cosa son las heces negras. Son dos cosas distintas. Las melenas pueden ser negruzcas o marrones o granates, pero son claramente pérdida de sangre, y eso además se acompaña, cuando hay melena suele haber una situación de mayor gravedad, de unos síntomas que el médico puede detectar. No se trata de que uno vea un día que la caca es negra y eso ya suponga que ha sangrado, no necesariamente.
Además, como bien dijo usted también, la alimentación ahí juega también varios papeles respecto a esos cambios de colores. Doctor, ¿y cuándo se debe de hacer los análisis de heces? ¿Es menester, dice usted que a partir de los 50 años, que todas las personas en estas edades hiciesen alguna analítica respecto de a sangre oculta en heces, ¿no? O sea, realmente es un screening de población. Voy a explicar lo que es la palabra screening. Es una especie de rastreo en la población general sana para detectar qué grupos tendrían un mayor riesgo de padecer lesiones del tracto digestivo inferior, colon, fundamentalmente, o sea, pólipos o cáncer. Bien, entonces, eso sería un programa de detección que obligaría, a lo mejor, en un determinado ámbito, en un área social, en un grupo de población, a detectar en los grupos de riesgo normal, en los grupos normales, porque en los de alto riesgo ya hay que hacer otras pruebas más definidas, pero en los grupos de población sana, normal, saber cuáles de ellos podrían ser mirados luego con técnicas un poquito más profundas, colonotac, colonoscopia, etcétera, si dan positivo en el test de sangre oculta en heces. O sea que el test de sangre oculta es un screening, un rastreo de población general sana. También se puede emplear en otros grupos de pacientes, no gente sana. Por ejemplo, pacientes que tienen anemias, interesa saber si eso puede tener una pérdida de origen digestivo, etcétera. Pero, claro,